Ya está con nosotros el doctor Álvaro Hidor. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, Muy buen día, bienvenido, Ricardo. como siempre un placer Muy buen día, un recibirlo. gusto. Bueno, pues a ver, la automedicación en los humanos es un tema, pero también en nuestras mascotas. Sí, pues fíjate que es un tema, como tú dices, híjole, de todos los días en todas las clínicas lo vemos, ¿no? Es una costumbre que no es muy buena, digo, todo el mundo lo ha hecho en En algún algún momento. momento, ¿sí? Y bueno, surge de la preocupación que el propietario tiene por su mascota, ¿no? Pero en esa preocupación a veces no dimensionamos que el hecho de darles quizás un medicamento porque nos lo recomendó el vecino, el amigo, o porque ya tuvo una experiencia quizás con otra mascota, el cual le dieron un medicamento X y cree que se va a curar con lo mismo porque cree que a veces es muy parecido a los síntomas, ¿no? Y a veces no es así, a veces lo único que incurrimos en esa práctica pues es generar más problemas, ¿no? Claro. Y en ese sentido, bueno, hay desde que el perrito amaneció con la patita que le duele o que cojea y le damos un analgésico, ¿no? Y a veces no dimensionamos que a veces la dosificación, la edad inclusive de la mascota es un factor importante y obviamente el estado físico en el que se encuentra, ¿no? Entonces a veces nos llegan a la clínica pacientes que les dieron una medicación porque amanecieron con un dolor en una patita, cojeaba, y de repente tenemos un paciente que viene con vómito, con diarrea, inclusive hasta con vómito con sangre. Entonces la pata pasa a segundo plano y entonces nos tenemos que preocupar por la prioridad que en ese momento le genera una automedicación no adecuada. Claro. Y en esa parte, bueno, pues hay un montón de ejemplos, digo, hay lo que mencionaba yo ahorita hace un momento de la edad. Hay, por ejemplo, en cachorros a veces no se pueden dar medicamentos que damos, por ejemplo, en adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía el metabolismo no está todavía, digamos que adecuado como para recibir ciertos medicamentos que pueden generar a veces daños hepáticos o renales, ¿no? En un paciente deshidratado, le damos algo para el dolor porque se está quejando, pero está deshidratado, podemos generarle una afectación al riñón, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya estamos generando un problema más grave de lo que quizás lo que traiga, ¿no? Lo mismo sucede en los pacientes geriátricos, cuando también ya tenemos ciertos problemas metabólicos y ya no asimilan de manera igual algunos fármacos, y en ese aspecto, pues entonces tenemos a veces pacientes que se complicamos su situación en esa parte. Otra cosa que hacemos también cuando nosotros damos antibióticos es generar resistencia bacteriana. Si damos una dosis no adecuada o damos una dosis alta, pues a veces tenemos esos efectos, ¿no? Ya no podemos utilizar a veces un medicamento que quizás era el adecuado para cierto tratamiento porque el propietario ya lo ha medicado varias veces con esos antibióticos, por ejemplo, y entonces ya genera resistencia bacteriana. Entonces nos enfrentamos a una situación en la cual pues es más complicado tratar un problema, ¿no? Y además de prolongado, el tiempo a veces es caro también, Claro. porque ahora tenemos que sacar antibiogramas, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder ver cuál sería el antibiótico adecuado. Y a veces nos limitan porque dentro de todos esos estudios que se pueden realizar, a veces solamente tenemos uno, que es el único que se puede utilizar, y a veces la vía pues no es tan sencilla como dársela oral, tiene que ser vía intravenosa, 2 veces al día, y eso ya complica toda la situación. Entonces, creo que sí tenemos que ser muy cuidadosos en la automedicación Claro. que nosotros podemos generar como propietarios, porque podemos generarle más problemas de los que podemos solucionar. Y en ese sentido, te digo, es muy frecuente que eso suceda, y a veces pues no pasa de que pues, el perro vomite, tenga diarrea, lo controlamos y bueno, ya. Pero esas son cosas que, que son muy frecuentes y que a veces no nos generan tantos problemas. Pero si nos vamos a los extremos, hay pacientes en los cuales pues ya tenemos una úlcera perforante o tenemos un daño renal ya irreversible que ya no podemos solucionar y es bastante delicado, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Acudamos al veterinario, quizás un telefonazo para ver si podemos dar un medicamento de emergencia. Eso es algo que nosotros podemos, como médicos, pues de repente Claro. aconsejar, ¿no?
pero lo recomendable es llevarlo a la clínica para que se vea y demos el tratamiento adecuado, idóneo para determinados pacientes con ciertas problemáticas. Muy bien. Bueno, pues ahí está la recomendación y pues prácticamente es el mismo protocolo que con los humanos, ¿no? Es decir, Igual. vayan con los médicos, si tienen un médico de confianza, ¿no? O dentro del médico familiar, ¿no? Pues échenle un telefonazo en el momento de las circunstancias Así de es. crisis, ¿no? En lugar de hacer caso a veces a las recomendaciones vecinos, vecinas o hasta Sí. el interior de la familia, ¿no? Así En es. todas partes Así es. sucede eso. Bueno, Doc, pues muchísimas gracias. Su teléfono del Hospital de Pequeñas Especies para cualquier cosa. 229-5500, extensión 2180. Estamos de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 2 de la tarde. Muy bien. Doc, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por estar Igualmente. aquí en el De Eso Se Gracias. Trata.